el centro de Santiago durante esta madrugada, específicamente en la cercanía del sector de 10 de julio con calle Portugal, cuando en un hecho muy similar a uno que comentamos la semana pasada, dos trabajadoras sexuales, como se les conoce, estaban en ese lugar posicionadas cuando repentinamente llega un vehículo de color blanco desde donde descienden al menos dos sujetos y de manera muy sorpresiva les disparan en reiteradas ocasiones. La víctima es una persona trans quien recibe mayoritariamente casi todos los impactos y la otra persona también sería una trabajadora sexual, una mujer, ambas personas de nacionalidad venezolana. La primera de ellas, esta víctima trans, es quien recibe a lo menos 9 disparos y es quien está, por supuesto, en una situación mucho más grave que la otra víctima, quien afortunadamente solo recibe un impacto de disparo por rebote. Pues bien, aun cuando esto claramente sigue en investigación, se habla de momento de un homicidio en calidad de frustrado y obviamente en este caso las víctimas tuvieron que ser derivadas prontamente hasta donde obviamente se les tuvieron que tratar sus lesiones. Es así como finalmente tuvo que llegar obviamente el equipo de la Policía de Investigaciones y también del Ministerio Público para poder llevar a cabo las diligencias de este hecho, recopilar la evidencia balística en el lugar, recopilar también algunos antecedentes con testigos y sobre todo poder contar con el testimonio de las víctimas. Obviamente aquella persona que tiene las menores lesiones creemos que por ahora podría ser quien entregue más antecedentes de este hecho, porque aquella persona que tiene cerca de 9 impactos que habría recibido claramente está en una situación muy grave, pero afortunadamente se encuentra fuera de riesgo vital. Por lo mismo acá, pese a que todavía no tenemos víctimas que lamentar en este hecho, la Fiscalía está obviamente catalogando este delito como el delito de homicidio frustrado. Sería un doble homicidio frustrado y lo que comentábamos al comienzo, Mane tiene una situación bien particular que tiene similares características a un hecho que les dábamos cuenta hace menos de una semana, de hecho la semana pasada en calle Cuevas con Copiapó, también en el centro de Santiago, mismo contexto, trabajadoras denominadas sexuales que estaban en ese horario ahí en la noche y que finalmente son abordadas por un vehículo blanco desde donde también disparan en reiteradas ocasiones. Obviamente la situación pareciera ser muy similar, obviamente no podemos decir que son las mismas personas, pero ya aquí podría trazarse perfectamente una línea investigativa. Veamos que señaló Carabineros quiénes fueron los primeros en llegar a este lugar y obviamente adoptar este procedimiento. Por un comunicado de la Central de Comunicaciones Senco, personal de Carabineros concurre hasta la intersección de 10 de julio, a la altura del número 283, por un procedimiento de una persona de sexo masculino la cual se encontraba atendida en la vía pública con impactos balísticos en diferentes partes del cuerpo. A raíz de lo anterior, concurre personal de SAMU y bombero quienes prestan los primeros auxilios para posteriormente se traslada a la POT central. Minutos más tarde, a eso de las 4:15 aproximadamente, el punto fijo de la POT central nos informa que llegó otra persona herida a bala de sexo femenino, la cual mantendría un impacto balístico en su muslo izquierdo con salida de proyectil sin riesgo vital, quien manifestó que a eso de las 3:55 horas aproximadamente, un vehículo de color blanco en el cual se encontraban dos sujetos a rostro cubierto, sin motivo alguno habrían efectuado los disparos a estas personas. Barrio 10 de julio, además, Nico, donde la semana pasada estuvimos viendo que se realizaron operativos, ¿cierto?, en torno a estos sectores, quizás para esto mismo, para prevenir situaciones como la que tú nos estás contando. Sí, hay varios operativos, Mane, que se han estado realizando particularmente en el sector de 10 de julio, en distintos lugares del centro de Santiago, no solamente enfocado, por ejemplo, 10 de julio es un sector muy reconocido por los talleres mecánicos, locales comerciales donde se venden repuestos de autos, pero no precisamente solo de ese tipo de fiscalizaciones. Se fiscaliza también comercio ambulante, se hace control de identidad de las personas. Hay un trabajo efectivamente que se está realizando para poder de alguna manera evitar la ocurrencia de estos hechos. Pero por ahora, por ejemplo, lo que comentaba recién en las declaraciones de las autoridades, es muy relevante el testimonio de esta víctima que llega después al mismo centro asistencial, que sería en este caso la persona que tiene menos heridas, porque obviamente habría recibido algún impacto por rebote. No así esta otra persona que es esta víctima trans, que es de nacionalidad venezolana también, que como dijimos se mantiene en riesgo vital tras haber recibido al menos 9 disparos, que es la evidencia que ha podido hasta ahora recabar en ese sentido la autoridad pertinente que es el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones. Pero acá también, Mane, comentábamos, hay un delito muy similar, de similares características, con un vehículo que también tiene más o menos un tipo similar al que participa de este delito durante esta madrugada y que, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo ocurre el delito, quiénes son las víctimas y también pensando en la dinámica del hecho,
tendría muchas características que podrían ser similares entre un hecho y el otro. No podemos darle todavía la vinculación como tal, porque ni siquiera las autoridades lo han hecho. Pero acá perfectamente se podría trazar una línea de investigación respecto de ciertas personas que tienen como punto fijo o como víctimas a estas personas que se dedican al comercio sexual. Por ende, ahí también podría haber quizás un punto de inflexión que debiesen hacer las autoridades considerando en ocurrencias de delitos en estos contextos, en esos lugares y en esos horarios. Bueno, la investigación, como te decía Mane, quedó a cargo finalmente de la PDI por disposición del Ministerio Público y ellos también tuvieron declaraciones al respecto de este hecho. Veamos qué señalaron estas autoridades. Bueno, se nos informa que existían 2 personas lesionadas por armas de fuego, a raíz de lo cual se solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios para que realizara las pericias respectivas, se recogiera evidencia balística que hay en el sector y a partir de eso poder establecer la dinámica de los hechos. Se trata de 2 mujeres que al parecer fueron lesionadas por terceros mediante el uso de armas de fuego. La verdad es que hay unas persona que está con riesgo vital, está siendo intervenida y la otra se encuentra fuera de riesgo vital. Por instrucción del Ministerio Público, un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones contra el Crimen Organizado se encuentra realizando diligencias. A propósito de que hoy en la madrugada, alrededor de las 04 horas, 2 víctimas de nacionalidad venezolana en situación migratoria irregular en el país fueron lesionadas con arma de fuego, siendo trasladadas ambas a la posta central, donde una de ellas se encuentra con riesgo vital, siendo intervenida en este minuto. Lo que se tiene hasta el minuto es que desde un vehículo descienden 2 personas a lo menos, las cuales efectúan disparos de manera inmediata en contra de la víctima. Los hechos que se investigan ahora son similares a uno ocurrido hace un par de días atrás, y sus características van a tener que ser contrastadas y para así darle una vinculación o no con ambos casos. Bueno, Mane, quedamos pendientes a ese tema y ahora pasando a otro hecho que ocurre durante la noche. Esto en la comuna de Ñuñoa. Se trataría de un delito denominado ya conocido como portonazo y que ocurre a eso de las 21 horas en calle Artificio con Laguna Verde en la comuna de Ñuñoa, como les decíamos, cuando las víctimas, un núcleo familiar, estaba llegando a su casa y finalmente en ese momento es abordado por 3 sujetos quienes a rostro cubierto, portando armas de fuego, las intimidaron para robarle sus pertenencias. Una vez que estos sujetos lograron reducir a una de estas víctimas que estaban en el suelo, obviamente ahí lograron quitarle sus pertenencias y además, obviamente ante la amenaza de haber algún riesgo de dañar a esta persona, el resto de las víctimas claramente no opusieron resistencia y por lo mismo tuvieron que entregarle nomás las pertenencias a este grupo delictual. Es así como finalmente los sujetos, además de robar las especies personales de estas víctimas, también terminan huyendo de este lugar en el vehículo en el que se trasladaban estas personas, puesto que una vez que ya lograron reducirlas, quitarle sus pertenencias, se suben a este auto, obviamente perteneciente a las personas afectadas, y huyen del lugar. Es ahí cuando finalmente se tuvo que llamar a Carabineros para alertar de esta situación. Ahí Carabineros, por supuesto, da el reporte que se debe hacer en este caso a la Fiscalía, al Ministerio Público, y es así como finalmente la Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de las diligencias para poder, obviamente, investigar este ilícito, que respecto de los avances, de momento, no hay claridad de quiénes son los sujetos responsables, pero sí, por ejemplo, el vehículo robado apareció horas después en la comuna de La Granja. Veamos qué señaló la PDI respecto a este procedimiento. La víctima se disponía a descender de su vehículo fuera de su domicilio particular, se percata que 3 sujetos desconocidos se aproximan rápidamente hacia su vehículo, intimidándolos con armas de fuego, para posteriormente, bajo la intimidación, sustraer el automóvil y huir ambos vehículos en dirección desconocida. Estos antisociales se movilizaban en un vehículo que estaba estacionado en las cercanías del lugar. Para intimidar a las víctimas utilizaron armas de fuego y de igual forma redujeron a una de las víctimas para sustraer sus especies personales. Bueno, Mane, quedamos pendientes de este y otros hechos. Obviamente este vehículo que se encuentra horas después puede ser muy relevante, puede haber evidencia que las autoridades ahí pueden ir recabando y, ¿por qué no?, encontrar prontamente a los responsables de este delito. Lamentable esta situación, Nicolás. Bueno, quedó todo registrado ahí en las cámaras de seguridad, esto en la comuna de